Hello and welcome to Ways to Change the World. I'm Krishnan Giri Murthy, and all the greats have played here, and we are here because our guest this week is Julian Lennon, who has brought out a new album called Jude. Todo el mundo tiene una teoría. Lo sé. ¿Quién lo rompió? John. ¿Juan lo rompió? Sí. ¿Y trató de desquitarse contigo? No. No creo que nadie haya intentado quitármelo. Llegó al otro lado. Hubo una reunión en la que John entró y dijo, «Hola chicos, ¿dejo la banda?» Sí. La pregunta inevitable. ¿Volverán a estar juntos algún día? Sí. Quiero decir, Lennon recibió un disparo afuera de su edificio alrededor de las 11 p.m. La noticia del asesinato de Lennon, por supuesto, ha llevado a un mundo de la música que trata sobre la paz, el amor y el deseo de libertad. Este es el mundo que evoca la música de John Lennon. Pero bajo la superficie del legendario artista se esconde un alma compleja y a menudo atormentada. ¿Quién era John Lennon? ¿El hombre detrás de la música? ¿Qué traumas infantiles moldearon su vida y alimentaron su pasión por el cambio? ¿Por qué chocó con su compañero Beatle Paul McCartney? ¿Y cómo encontraste el amor y la inspiración en Yoko Ono? Desde sus humildes comienzos en Liverpool hasta el apogeo de su fama mundial, exploraremos los triunfos y las tragedias, los amores y las pérdidas que dieron forma al extraordinario viaje de John Lennon. En plena Segunda Guerra Mundial, el 9 de octubre de 1940, nació en Liverpool, Inglaterra, un niño llamado John Winston Ono Lennon. Su familia no era rica. Eran personas corrientes que intentaban hacer las cosas bien en un momento difícil. El padre de John, Alfred, trabajaba en barcos y estaba fuera de casa. Envió dinero a John y a su madre Julia, pero un día se acabó el dinero. Alfredo ha desaparecido. Regresó 6 meses después para cuidar de su familia. Pero para entonces Julia estaba embarazada del hijo de otro hombre, así que dijo que no. Los padres de John estaban ocupados con sus propias vidas y no tenían mucho tiempo para él. La tía de John, Mimi Smith, estaba preocupada por él. También llamó 2 veces a los servicios sociales porque creía que él no estaba recibiendo la atención que necesitaba. John finalmente se mudó con su tía Mimi. Ella se preocupaba por él, pero John siempre extrañó a su madre y a su padre. Incluso a una edad temprana, John solo salía con unas pocas personas. Lo expulsaron de la escuela y lo expulsaron después de solo 5 meses porque todavía estaba luchando con la situación. Estaba claro que el pequeño John tenía una gran personalidad y mucha energía, pero también necesitaba apoyo y amor. En el verano de 1946, el padre de John, Alfred, volvió a su vida por un tiempo. Llevó a John a Blackpool, una ciudad costera de Inglaterra, pero tenía un plan secreto. Quería llevarse a John a Nueva Zelanda y empezar una nueva vida sin Julia, pero Julia lo encontró y lo siguió hasta Blackpool con su nuevo amigo Bobby Dykens. Siguió un gran debate y Alfred hizo que John, de 5 años, eligiera entre su madre y su padre. Era una situación muy difícil para un niño pequeño. Algunas historias dicen que John eligió a su padre al principio, pero luego comenzó a llorar y su madre lo siguió mientras se iba. Pero otros que estuvieron allí dicen que la historia es exagerada. En cualquier caso, esa fue la última vez que John vio a su padre en 20 años. John pasó gran parte de su vida con su tía Mimi y su marido George. Vivían en un lugar llamado Walton y, aunque no tenían nietos, cuidaban bien de John. Su tía le compró muchos libros y su tío le hizo resolver rompecabezas. Una vez, su tío incluso le compró una armónica, el primer instrumento musical de John. Aunque John vivía con su tía, todavía veía a su madre con frecuencia. Ella fue a verlo y le puso grabaciones de Elvis Presley. También le enseñó a tocar el banjo y le mostró una gran canción de Fats Domino llamada Ain't That a Shame. La música se convirtió en una parte importante de la vida de John y aprendió de la mejor, su madre. Al crecer, John fue a la iglesia y asistió a la escuela primaria Dovedale. Era inteligente y obtuvo buenos resultados en un examen especial, por lo que asistió a una escuela más dura llamada Quarrybank. Pero a John no le gustaban las reglas y restricciones de la escuela. Era un espíritu libre y le encantaba entretener. Las personas que conocieron a John en la escuela lo recuerdan como un niño feliz y alegre. Él seguía jugando y la gente se reía. En lugar de prestar atención en clase, tomó fotografías divertidas de sus profesores y compañeros para el periódico escolar. También le encantaba escribir cuentos y poemas. En su tiempo libre, John visitaba a menudo a su primo Stanley en Fleetwood.
Iban juntos al cine, y durante las vacaciones escolares también iban a Blackpool para ver espectáculos en Tower Circus. A John le gustaba especialmente un actor llamado George Formby. En 1956, la madre de John, Julia, le ayudó a comprar su primera guitarra. Era una guitarra acústica sencilla, no demasiado cara, y hasta la compró con dinero. Pero hubo un desafío. La guitarra se enviaría a su casa, no a Mimi. Julia sabía que a su hermana le importaban poco los sueños musicales de John. Mimi tampoco se sorprendió demasiado con la guitarra. No pensó que se haría famoso y esperaba morir pronto a causa de la música. Ella le decía a menudo, «La guitarra es genial, John, pero nunca podrás ganarte la vida». En 1955, murió el tío de John, George. Fue un momento triste para él. Sin embargo, una tragedia aún mayor ocurrió en 1958 cuando su madre, Julia, fue atropellada por un vehículo y murió. Esto fue un shock terrible para John y se enojó mucho. Durante los 2 años siguientes, John bebió mucho y se metió en peleas. Estaba lleno de ira y no podía controlar sus emociones. El dolor por perder a su madre lo acompañó durante mucho tiempo y lo inspiró a escribir una de las canciones más famosas de los Beatles, Julia. El comportamiento de John en la escuela mejoró después de la muerte de su madre. Sus profesores pensaron que estaba perdiendo el tiempo y que no se esforzaba lo suficiente. Dijeron que tenía demasiadas ambiciones equivocadas y que no estaba usando sus habilidades. El comportamiento rebelde de John provocó un conflicto entre él y su tía Mimi. No le fue bien en la escuela y no quería trabajar. Mimi tuvo que hablar con el administrador del Liverpool College of Art para darle la bienvenida. En la escuela secundaria, John comenzó a actuar como un niño, lo que era una especie de estilo rebelde en ese momento. Pero incluso allí su comportamiento fue un problema y se sintió casi alienado. Luego, John admitió que solo estaba fingiendo ser duro. Idolatraba a personas como Marlon Brando y Elvis Presley, pero en realidad no era un tipo duro. Era solo un niño que intentaba ser genial. Dijo que tuvo que trabajar duro para dejar de fingir y ser él mismo, pero a veces caía en la actitud de un niño de la calle cuando se sentía inseguro. John también se metió en problemas por su apariencia. La gente pensaba que era un alborotador, aunque no siempre fue así. Sintió que tenía que poner cara dura para protegerse. No estaba seguro de su futuro, pero una cosa despertó su interés y le dio dirección: la música. La guitarra que le compró su madre encendió en él una pasión que cambiaría su vida para siempre. A la edad de 15 años, John formó una banda llamada The Quarrymen debido a su pasión por la música. Le pusieron el nombre de su escuela, Quarrybank, y empezaron a tocar una mezcla de skiffle y rock and roll. El skiffle era un género popular de música folclórica en ese momento, que a menudo se tocaba en casa con instrumentos. Los Quarrymen estaban llenos de energía y les encantaba actuar. En el verano de 1957 tocaron en una gran fiesta en la iglesia de San Pedro. Tocaron sus instrumentos en la parte trasera de un auto en una fiesta y luego en el escenario. Era su segundo show, pero lo cambió todo. Fue durante esta actuación que John Paul conoció a McCartney por primera vez. Paul quedó impresionado por la forma en que John tocaba la guitarra y poco después John lo invitó a unirse a la banda. Fue el comienzo de una maravillosa colaboración musical. Juntos escribieron algunas de las canciones más emblemáticas de la historia y firmaron su trabajo como Lennon-McCartney. Años más tarde, el equipo de canto de Lennon y McCartney fue aclamado como uno de los mejores de la historia. Pero entonces solo había 2 jóvenes jugando. Paul se sintió atraído por el espíritu rebelde de John y no pudo ayudarme a hacer música. También tocó éxitos del rock and roll antes de la noche de los Quarrymen. Los chicos quedaron tan impresionados con la guitarra de Paul y la canción que lo invitaron a unirse a la banda. Fue una invitación informal, pero marcó el comienzo de una maravillosa colaboración musical. Otro miembro de los Quarrymen, Len Gary, entendió que Paul simpatizaba con ellos esa noche. Tocaba algunas cuerdas de su guitarra, aunque no sabían que era jardinero izquierdo, se daban cuenta de que tenía un talento natural. 2 semanas después, Pete Chawton, otro miembro de la pandilla, conoció a Paul mientras iba en bicicleta por Woolton. Invitó formalmente a Paul a unirse a los Quarrymen, y el resto, como dicen, es historia. Paul pronto debutó con los Quarrymen en una fiesta de la iglesia conservadora. En este punto, el sonido de la banda cambió del skiffle al rock and roll, lo que llevó a algunos de los miembros originales, como Pete Chawton y Rod Davis,
a dejar la banda. Mamá Mimi no estaba precisamente sorprendida por los nuevos amigos de John. Creía que pertenecían a una clase social más baja y que los vigilaba cuando venían de visita. El padre de Paul tampoco estaba muy orgulloso de John, pensando que era una mala influencia. Pero a pesar de sus reservas, dejó que la banda practicara en su habitación. Durante estas sesiones improvisadas, John escribió su primera canción, Hello Little Girl, que luego se convirtió en un éxito para otra banda en 1963. Para John, los Quarrymen eran solo una banda, eran un salvavidas. Le dieron una sensación de hogar y un lugar donde podía expresarse. Eran sus amigos, sus colegas y su vía de escape de los desafíos de la vida cotidiana. Los Quarrymen continuaron desarrollándose y pronto dos miembros más unieron fuerzas. Paul recomendó a su amigo George Harrison, un talentoso guitarrista, y a Stuart Sutcliffe, amigo de la escuela de arte de John, quien se unió como bajista. Curiosamente, fue Stuart quien tuvo un impacto significativo en la vida personal de John y su transformación. A John le interesaban los libros, en particular los autores beatnik, que se estaban volviendo populares en Bretaña. También dedicó más tiempo a sus estudios y el artista italiano Amadeo Modigliani se convirtió en su nuevo ídolo junto a Elvis Presley. Pero fue su amigo Stuart Sutcliffe quien realmente cambió a John. Stuart era un artista muy talentoso y John lo admiraba inmensamente. Creía que algún día Stuart podría llegar a ser tan famoso como Picasso. Stuart era parte de la escena artística bohemia de Liverpool y John quería ser parte de ese mundo también. Pero todavía parecía un niño de un barrio de clase trabajadora. Sin embargo, él y Stuart se hicieron buenos amigos, aunque John a veces metía a Stuart en problemas. Por ejemplo, tomando una botella y provocando peleas en los pubs. Sin embargo, John vio algo especial en Stuart. Lo convenció de comprar un bajo y unirse a la banda con el dinero ganado con la venta de un cuadro. Fue un punto de no retorno para el grupo y cuando llegó 1960 ya eran oficialmente The Beatles. ¿Y adivina qué? El nombre fue idea de Stuart. La banda se estaba tomando la música más en serio y era hora de elegir un nombre interesante. Inicialmente pensaron en los Silver Beatles, pero John tuvo una idea diferente. Sugirió The Beatles con una A, por lo que la palabra también sonaba como la palabra beat. En 1960 tuvieron su gran avance. Una invitación para tocar en vivo en Alemania durante 48 días desde Hamburgo. Necesitaban un baterista para el viaje y encontraron a un hombre llamado Pete Best, que encajaba perfectamente con su sonido. La tía de John, Mimi, se preocupó cuando se enteró del espectáculo en Hamburgo. Ella le pidió que permaneciera en la escuela y se concentrara en su arte. Pero John no la escuchó. Hamburgo tenía fama de ser una ciudad loca y peligrosa, llena de vicio y crimen. Estaba a un mundo de distancia de Liverpool, pero eso no asustó a John. Era un espíritu libre y amaba la idea de la aventura. Nadie me controla, dijo. Ya no tengo el control. El único que me controla soy yo. Y eso es casi imposible. Entonces, se fueron a Hamburgo y permanecieron allí durante más de 2 años y tocaron en diferentes clubes como el Indra Club, el Kaiser Keller, el Top Ten Club y el Star Club. Los 48 días de descanso de los Quarrymen en Hamburgo se convirtieron en una maratón de conciertos, mezclando una residencia con otra. Tocaban noche tras noche en clubes llenos de humo, dormían en camerinos estrechos e incluso salían corriendo de la calle para ir al cine a ir al baño. Esta agenda ininterrumpida amplió sus habilidades y expandió su sonido hasta que John, Paul y George prácticamente podían leerse en el escenario. Pero Hamburgo no era solo una ciudad de música. Era una ciudad loca y apasionante. Y John, como otros, ha experimentado con medicamentos como Proluden para mantener el rendimiento nocturno. En Liverpool, John también se desarrolló en su vida personal. A los 21 años se casó con su novia de la universidad, Cynthia Powell. Cynthia estuvo allí desde el principio, esperando las primeras actuaciones de la orquesta, y también vio Hamburgo con su amiga visitando a los chicos. Pero no siempre se sintió cómodo con las ondas y los rostros rebeldes de John. Cuando se dio cuenta de que él estaba enamorado de la famosa actriz francesa Brigitte Bardot, incluso le tiñó el pelo de azul para impresionarlo. Una vez le pidió una cita a Cynthia, pero cuando ella le dijo que estaba comprometida, él se rió. «No te pedí que te casaras conmigo, ¿verdad?» John podía ser celoso y posesivo, y su odio hacía enojar a Cynthia a veces. Una vez, mientras estaban en una cita,
Un hombre incluso golpeó a Cynthia porque la vio bailando con Stuart. Esto hizo que ella se separara de John por un tiempo. Pero él finalmente se disculpó y volvieron a estar juntos. A veces todavía era malo con ella, pero nunca volvió a golpearla. Años más tarde, John admitió que, como ser humano, era cruel tanto física como mentalmente con las mujeres. Dijo que no podía expresarse bien y recurrió a la violencia. Esta conciencia le permitió convertirse en un firme defensor de la paz. En julio de 1962, Cynthia dio a luz y John insistió en que se casaran. Su boda fue tranquila, con su manager Brian Epstein como padrino. Pero fue una boda secreta porque Brian temía que a los fans no les gustara que un animal se casara. Pero entonces, los Beatles se habían vuelto increíblemente populares en Gran Bretaña y el hijo de John, Julian, nació en abril de 1963 mientras la banda estaba de gira. John no vio a su bebé hasta 3 días después. Al principio, John no tenía ningún deseo de vestirse con ropa de fan y actuar profesionalmente en el escenario. Pero cuando se dio cuenta de que eso significaba más dinero para la banda, cambió su estilo y dijo, «Me pongo un maldito globo. Si alguien quiere, págame». Entonces, con un nuevo manager y una nueva apariencia, los Beatles estaban listos para conquistar el mundo. Pero hubo otro cambio en el equipo. Stuart Sutcliffe decidió quedarse en Hamburgo con el amor de su vida y Paul McCartney asumió el cargo de bajista. Y con Pete Best-out y Ringo Starr como nuevos jugadores, se formó el equipo final de los Beatles. Este grupo de 4 muchachos de Liverpool alcanzaría una enorme fama y éxito durante los siguientes 8 años. Pero ¿sabías que John Lennon utilizó otros nombres? Especialmente en sus primeros años, usó nombres como Dr. Winston O'Boogie, Booker Table e incluso Capitán Kundalini. Al mismo tiempo, mientras estaba en Hamburgo, John continuó escribiendo cartas a Stuart, que se encontraba mal de salud. Tenía dolores, dificultades para dormir y no se sentía bien. Lamentablemente, Stuart murió de una hemorragia cerebral en abril de 1962. Fue un fracaso devastador para John, quien se enteró de la noticia cuando los Beatles llegaron a Hamburgo unos días después. Una noche, después de jugar en Hamburgo, John finalmente dejó de lado sus sentimientos. En la fiesta posterior, realmente comenzó a quejarse y a ser grosero con todos. Le entristeció la pérdida de Stuart, su mejor amigo y socio creativo. Esto le trajo recuerdos dolorosos de la pérdida de su madre y de no tener a nadie con quien compartir sus locas ideas. Sin embargo, a pesar de esta tristeza, los Beatles continuaron avanzando. Su primer sencillo, Love Me Do, fue lanzado en octubre de 1962 y fue bien recibido en Gran Bretaña. Luego grabaron su álbum debut, Please Please Me, en solo 10 horas en febrero de 1963. John tenía la piel de gallina en ese momento, lo que se puede escuchar en su voz en la última canción que grabaron ese día, Twist and Shout. John y Paul coescribieron la mayoría de las canciones del álbum. Pero John aún no había desarrollado su estilo lírico único. Dijo que solo escribían canciones pop y no pensaban demasiado en las letras. El álbum fue un gran éxito y se mantuvo en lo más alto de las listas durante mucho tiempo. Era un nuevo disco para un álbum pop en ese momento. El sencillo, Please Please Me, también alcanzó el número 1 en las listas y la banda alcanzó una popularidad aún mayor. Paul McCartney dijo más tarde que los otros Beatles miraban a John como si fuera su Elvis Presley. Los Beatles realizaron giras y tocaron en todas partes. John siempre estaba dispuesto a bromear e incluso hacía un comentario divertido durante una actuación para la Virgen Madre y otras personas importantes. Le dijo a la audiencia, «Para nuestra próxima canción, me gustaría pedirles que me ayuden. Para la gente de los lugares más caros, aplaude. Y para los demás, rómpete las piernas si quieres». No tenía miedo de dar un poco de miedo, incluso delante de la familia real. La fama de los Beatles explotó en Gran Bretaña y en febrero de 1964 hicieron su histórico debut en el Ed Sullivan Show de Estados Unidos. Fue un evento masivo presenciado por millones de personas y marcó el comienzo de su recuperación global. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de giras, escritura de nuevas canciones e incluso realización de una película. Durante este periodo, John encontró tiempo para escribir 2 libros, por derecho propio y un español en las obras. La primera fue una colección de poemas e historias divertidas con dibujos de John.
Estaba lleno de chistes y galimatías, como los que se pueden encontrar en Alicia en el País de las Maravillas. El libro fue un gran éxito y vendió muchas copias solo en el Reino Unido. A la gente le encantó su escritura y la comparó con la obra de un autor famoso, James Joyce. El segundo libro, Un español en obras, apareció en 1965 y era similar al primero, lleno de chistes y dibujos sin sentido. No fue tan popular como el primer libro, pero aún así se vendió bien. Estos libros, publicados durante la era de la Beatlesmanía, mostraron a todos que John era el más inteligente de la banda y ayudaron a generar más respeto por los músicos pop. En el verano de 1964, los Beatles hicieron una película llamada A Hard Day's Night. Fue una película divertida y entretenida que mostró un día en la vida de la pandilla mientras se preparaban para un gran desfile televisado. A los fans les encantó y fue un gran éxito de taquilla. Los críticos incluso argumentan que la película influyó en otras comedias y películas de espías de los años 60. Pero disparar no siempre fue fácil. Hubo algunos momentos divertidos, como cuando John y Paul intercambiaron roles en una escena en la que John supuestamente estaba loco por Paul. No podían parar de reír, y fueron necesarias 12 tomas para hacerlo bien. Pero las grabaciones también trajeron un momento serio para John. Tuvo su primer encuentro con su padre en 17 años. Fue una reunión breve y extraña en la oficina del director de la banda que terminó con John, frustrado, diciéndole a su padre que se fuera. Un año después, en 1965, los Beatles hicieron otra película llamada Help. Esta vez, se trataba de una comedia de aventuras sobre la pandilla que intentaba proteger a Ringo de una secta loca y de científicos locos que querían su anillo. La película fue un éxito entre la realeza como la princesa Margarita, incluso antes de su primera visualización. Algunas personas dicen que Ayuda también influyó en la forma en que se hacen los videos musicales hoy en día. La banda también lanzó la banda sonora de la película como su quinto álbum. También fue el año en que los Beatles fueron honrados por la reina de Inglaterra con la membresía de la Orden del Imperio Británico. Estamos hablando de una sede de reconocimiento real. Pero a medida que crecía la fama de los Beatles, también crecía el caos. John comenzó a preocuparse de que sus fans ni siquiera pudieran escuchar la música en los conciertos porque gritaban muy fuerte. La banda necesitaba tocar más fuerte, pero eso significaba que su sonido no era tan bueno. La canción Help reflejaba cómo se sentía John en ese momento. Estaba deprimido y estresado e incluso había ganado peso, lo que llamó su período de Elvis Gordo. Estaba buscando un cambio y ese cambio llegaría de maneras inesperadas. Una noche, durante la cena, a John y George, sin saberlo, les dieron LSD, una poderosa droga alucinógena que era legal en ese momento. Después de su experiencia con LSD, se pidió a los niños que permanecieran sentados, pero no pudieron resistir la tentación de irse. Entraron en pánico en el ascensor de un club nocturno, pensando que había un incendio. Fue un experimento loco que mostró los efectos inesperados de la droga. A pesar del gran éxito de los Beatles, John Lennon siempre se mantuvo relajado con el resto del equipo. Era conocido por sus opiniones y su carácter rebelde, lo que a veces le metía en problemas. En 1966, John hizo un comentario controvertido en una entrevista diciendo que los Beatles eran más populares que Jesús. Esto causó revuelo, especialmente en los Estados Unidos, donde la gente quemó discos de los Beatles e incluso amenazó la vida de John. Esta controversia contribuyó a la decisión del equipo de dejar de realizar giras por América. Después de su último concierto en 1966, John aceptó un nuevo desafío, protagonizar una película llamada Cómo gané la guerra. Fue una película divertida pero oscura sobre la guerra y fue el primer y único papel no musical de John. Incluso tenía un cuchillo para el papel, con su estilo característico. También comenzó a usar gafas redondas mientras filmaba, lo que le permitió ver mejor de cerca. Estas gafas, consideradas viejas en su momento, luego se convirtieron en iconos y se conocen como gafas de John Lennon. Una foto de John como Sword Tree de la película apareció en muchas revistas, incluida la portada de la revista Rolling Stone. Mientras filmaba en España, John se cansó, por lo que su amigo Ringo Starr fue a recibirlo. La experiencia fue un cambio refrescante para John, quien comenzaba a sentirse aislado de su papel habitual de árbol, en el set de Cómo gané la guerra. Él era solo un actor que pasaba el rato con el equipo y otros miembros del equipo,
Insistió en estar allí todos los días, incluso cuando no era necesario, solo para aprender más sobre la realización de la película. Mientras estaban en España, John y Cynthia compraron una villa junto con sus coprotagonistas Michael Crawford y su esposa. Las puertas de hierro de la mansión y los jardines luminosos le recordaron a John un lugar llamado Strawberry Field, un jardín del Ejército de Salvación cerca de su ciudad natal. Este recuerdo lo inspiró a escribir la canción Strawberry Fields Forever, una de las canciones más famosas y experimentales de los Beatles. En noviembre de 1966, John se unió a los Beatles para grabar música nueva. Empezó a consumir mucho LSD y algunas personas creen que esto lo cambió. Le permitió ver las cosas de una manera nueva, pero también empañó su autoestima. El propio John decía que el LSD es como el autodescubrimiento, pero hay que buscar para encontrarlo. Los Beatles lanzaron Strawberry Fields Forever como sencillo y fue un gran éxito. Fue apreciado por su sonido único y sus canciones imaginativas. Más tarde lanzaron Lonely Hearts Club Band del legendario Sgt. Pepper, un gran éxito que alcanzó la cima de las listas en el Reino Unido y Estados Unidos. El estilo de las canciones de John Lennon comenzó a cambiar considerablemente durante este período. En lugar de simples canciones de amor, sus canciones se volvieron más complejas y desafiantes. Algunas personas se preguntan si su uso de drogas como el LSD influyó en este cambio creativo. El verano de 1967 fue una época especial para los Beatles y el mundo. La gente estaba cansada de la guerra y la violencia y surgió un movimiento llamado el Verano del Amor. Aproximadamente 100 jóvenes se reunieron en San Francisco para compartir su amor por la música, la paz y la libertad. John Lennon capturó el espíritu de este movimiento con su canción All You Need Is Love. Los Beatles la interpretaron en una transmisión televisiva mundial y se convirtió en un gran éxito. Fue un mensaje simple de paz y amor que resonó en personas de todo el mundo. Posteriormente, los Beatles empezaron a consumir menos LSD e incluso hablaron de ello públicamente. En cambio, adoptaron una nueva práctica espiritual llamada meditación trascendental, enseñada por el Maharishi Mahesh Yogi. Incluso esperaron a recibir formación en el Reino Unido para aprender más. Pero John siempre luchó contra sus demonios internos y continuó tomando alucinógenos de vez en cuando para encontrar paz y claridad. Durante una de estas sesiones de meditación, la banda se enteró de la muerte de su manager Brian Epstein. Fue otra gran pérdida para ella. Pero John, que ya había experimentado tanto dolor en su vida, parecía llevar la peor parte. Sabía que sin Brian las cosas nunca serían iguales para los Beatles. A pesar del éxito de los Beatles, John comenzó a acercarse a la gente, incluso a Cynthia. Parecía tener contacto solo con sus amigos de la pandilla, quienes tenían una química insoportable entre ellos. Cynthia le preguntó una vez si podían irse de vacaciones en familia, pero John estaba demasiado concentrado en su música. Le dijo que siguiera trabajando y escribiendo canciones. Cynthia entendía su pasión, pero estaba frustrada porque nunca había seguido una carrera propia. John adoraba a Cynthia y a su hijo Julian, pero estaba cada vez más preocupado por su trabajo en el nuevo álbum de los Beatles. En febrero de 1968, los Beatles viajaron a la India para estudiar con un líder espiritual llamado Maharishi Mahesh Yogi. John estaba particularmente interesado en esta experiencia y esperaba encontrar algo de paz interior. Durante este periodo escribieron la mayoría de las canciones de su siguiente álbum, el famoso White Album. Pero las cosas han cambiado para John. Antes de visitar la India, Cynthia encontró cartas entre John y Yoko Ono, una artista que había conocido en Londres. John estaba fascinado por el arte de Yoko, aunque en ese momento no era un fanático del arte conceptual. Intentó hacer alarde de ello, diciendo que era solo una artista rara que buscaba apoyo. Pero en secreto intercambiaron cartas y llamadas telefónicas como locos. En la India, John incluso insistió en tener un dormitorio separado porque decía que necesitaba meditar solo. Pero la verdad era que cada mañana no podía esperar a revisar su correo electrónico para ver si había alguna carta de Yoko. Cuando regresaron de la India, John le confió a Cynthia en el avión que había estado con miles de mujeres en todo el mundo. Fue un sonido devastador para Cynthia, quien había hecho todo lo posible por mantener la calma. Sucedieron cosas cuando Cynthia regresó temprano de unas vacaciones en Grecia y encontró a John y Yoko juntos en su casa en batas de baño. Era